Milei que dice... ¿Qué tal? Sí, ponémelo por favor eso, el ruidito. ¿Cuánto falta, Milei, para que esto ya no se pueda estirar más? Mira, Dorbush decía que, Dorbush era un gran economista, que decía, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que uno cree, pero cuando estallan mucho peor de lo que uno espera. Entonces, el tiempo es del creador. Ahora, lo que sí está claro, que está todo para reventar. En realidad, Argentina tiene indicadores peores en lo social que lo que tenía en el 2001, o sea, previo a la crisis de la convertibilidad. Tiene indicadores monetarios que son peores a los que teníamos en la previa del Rodrigazo, cuando se dio ese estallido inflacionario, que la inflación se multiplicó por 6, entre otras cosas, o que el número de pobres se multiplicó por 5. Pensá que si vos quisieras hacer esa cuenta hoy, la inflación se iría por encima del 600% y la cantidad de pobres no tenés forma de multiplicarlo por 5 porque ya tenés más de 40%. Y además, que esto es otro tema muy importante, que es lo que condiciona mucho el futuro en materia inflacionaria, es que los pasivos, este es un término técnico, remunerados del Banco Central, que se llaman LELIQs, hoy están en un nivel respecto a la base monetaria que es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación de Alfonsín. Estamos en niveles ya de inicios del 89. Es decir, y después, unos meses después, vino la hiperinflación. Por lo tanto, está todo dado para que tengamos la peor crisis de la historia económica argentina. Y la realidad es que esto se detona cuando se produce una corrida contra el peso. Y esas corridas contra el peso en general ocurren por sucesos políticos. Sucesos políticos que todo el tiempo este gobierno de incompetentes y ladrones están motivando todo el tiempo. Explosiva, incompetentes y ladrones. Exactamente, sí. Es una mezcla explosiva y que no le va a ser gratis a los argentinos. Cuando dicen que vos le sos útil al kirchnerismo. Bueno, a mí me parece algo muy rudimentario intelectualmente, porque la realidad es que cuando vos mirás los números de hoy del kirchnerismo, te tiene que quedar claro que el kirchnerismo no puede ganar. Es decir, y todo lo que viene para adelante va a ser peor, no mejor. Fíjate que, por ejemplo, el ministro Massa festeja que rebotó la actividad o que la actividad se expandió. ¿De qué me está hablando? Cuando miro el EMAE, que es el indicador del PBI, pero en frecuencia mensual, lleva 3 meses seguidos de caída. Cuando vos acumulás un semestre, dos trimestres de caídas, estás en recesión. Cuando vos mirás digamos, los números fiscales, te dicen que mejoraron. Mentira que mejoraron, porque si vos, por ejemplo, si vos adelantás ingresos del próximo año a hoy, en realidad no es cierto que a vos te están mejorando los ingresos. Bueno, eso, por ejemplo, fue medio punto del PBI y eso explicaría que los números fiscales de este año son peores que los del año pasado. Además, mintieron sobre los ingresos porque computaron como ingresos plata que entró del fondo que no la deberían haber computado. Además, licuaron el gasto público, pero por ejemplo atacando a los jubilados, por lo tanto eso tampoco es viable. Y además cerraron diciembre reventando todas las cajas, porque por ejemplo utilizaron los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, o sea, nuestras jubilaciones, hablando mal y pronto, o por ejemplo reventaron el Banco Nación, y al mismo tiempo están los bancos que revientan de títulos públicos o de letras del Banco Central. Es decir, cuando vos mirás los balances de los bancos, el 70% o son títulos públicos o son títulos del Banco Central. Es decir, está todo podrido. A ver, para mí lo que me pasa es esto. Poneme, por favor, Dire, el comunicado de Juntos por el Cambio. Yo tengo la sensación, primero, que los políticos están en cualquiera. Digo, ellos, ¿no? Se juntan en Merlo para ver cómo seguir rosqueando en vez de los problemas de la gente. Pero están dejando, dice este comunicado de Juntos por el Cambio, una situación peor que la del 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino. Bueno, pero ¿qué puede transcurrir? ¿Qué puede pasar este año y con qué entregan el gobierno? Es muy interesante lo que vos me preguntaste recién y este comunicado porque guarda una profunda relación. Porque los que me acusan de ser funcional kirchnerismo son justamente Juntos por el Cargo. No vos. O sea, no, ellos me acusan a mí. Ahora, veamos la situación. Si el kirchnerismo no puede ganar de ninguna manera, no puede ganar de ninguna manera. Es decir, si Cristina no se va a presentar, o sea, no es que está proscripta, no se presenta porque no tiene chance de ganar. Es decir, el kirchnerismo no tiene chance de ganar. Y si el único que tienen es a Massa como candidato, que es entonces, el ministro de Economía, que está rompiendo todo lo poco que queda, por un dólar a casi 400 mangos. Lo que entonces es significativo acá es que el kirchnerismo no puede ganar. El kirchnerismo no va a ganar. Entonces, hablar de que alguien es funcional al kirchnerismo verdaderamente es una estrategia de una pobreza intelectual enorme que a lo único que apunta
y por eso son parte del problema y no de la solución, es tener cargos. Lo único que le importa es tener cargos, porque la elección, ya sea o la gana Juntos por el Cargo o la ganamos los liberales, pero no el kirchnerismo. Por lo tanto, es una discusión. Ellos no quieren discutir efectivamente los problemas de la gente. Ellos no quieren discutir cómo se sale de esto. Lo único que les interesa son los cargos. Por eso, en lugar de pelearse con los kirchneristas, que son el verdadero enemigo, se la agarran conmigo. ¿Por qué? Porque lo único que les importa son los cargos. Es decir, yo les molesto porque tendrían menos cargos, tendrían menos curros. Entonces, ¿sabes lo que hay que comprender? ¿Qué es lo más importante? Primero, que ellos discuten por los cargos, no discuten, no le importa. Ese comunicado muestra que lo único que le importa son los cargos. Por el cambio, decís. Claro. Así que a los kirchneristas. No, pero esto es peor porque son socios además. Fíjate esto, si ganara al frente de Chorros, ¿vos creés que...? ¿Querés que tienen alguna chance de ganar con un candidato como Massa? No tiene ninguna chance. No tiene ninguna chance porque las cosas están mal, van a ir peor y no van a poder llegar, o sea, van a... En el mejor de los mundos arañan un 25%, con lo cual no ganan. Que dejen de asustar a la gente con esa mentira. Esa mentira es para asustar a la gente con un cuco que está muerto. ¿Me comprendés? El kirchnerismo está muerto. O sea, solamente lo puede despertar la inutilidad de Juntos por el Cambio como en el gobierno de Macri. ¿Sabes que yo no doy por muerto absolutamente a nadie? Porque justamente ¿quién lo revivió? Alberto Fernández paseando el perro fue presidente. Lo revivió Marcos Peque, Durán Barba, creando, digamos, esa bipolaridad porque le servía para ganar votos, para ocultar el pésimo gobierno que se hizo, por tener adentro de ese gobierno a los impresentables de los radicales, que son parte del fracaso Hablando de argentino. radicales, tenemos lo que dijo Gerardo Morales del señor Javier Milei. Mira, Gerardo Morales cruzó con dureza a Javier Milei y comparó su discurso con el que tenía Hitler. El otro día escuché a Máximo Kirchner que dijo que tu gente, los liberales, amaban a la dictadura militar, y con Carrió también tenés un tema semejante, Sí, ¿no? tenemos un juicio con Carrió también. ¿Por qué dice esto Primero Morales? porque es ignorante. Sobre todas las cosas porque es un pobre hombre, es un ignorante. Solamente puede decir estas cosas porque es un pobre ignorante. Y como es insignificante en términos políticos, lo único que tiene es agredir, es descalificarme. Si quiere que discuta ideas conmigo, pero sabes que no puede discutir conmigo este hombre ideas. Porque cuando me habla de la casta, sucede que él tiene cerca de 30 familiares adentro del Estado. Sucede que le dio el negocio de la marihuana al hijo, ¿no? O sea, o por ejemplo, cuando a mí me invitaron a dar una conferencia en Jujuy, me hizo censurar. Me bloqueó el Teatro Mitre, me bloqueó la universidad. Tuvimos que salir a las corridas a hacer la conferencia en un hotel. ¿Por qué? Porque este señor, ¿sí?, es de lo peor que tiene la política argentina, que además adhiere a las mismas ideas que el kirchnerismo, porque cuando habló del tema de inflación, además dijo que emitan tranquilo, que no va a haber inflación, porque hay, digamos, y que si no iban a controlar los precios y si no los iban a meter presos. O sea, las mismas ideas de Vidal, las mismas, digamos, cuyo ministro era Lacunza, es decir, las mismas ideas de Larreta, que dice que la inflación es culpa de los monopolios, o las mismas ideas que Cristina Kirchner o Axel Kicillof, que le echaban la culpa de la inflación a los grupos concentrados y no a la naturaleza monetaria de la inflación. Por lo tanto, o sea, lo que digo es ahora, que igual a mí pobre me genera una tristeza enorme porque digo, bueno, si queremos todos ir contra el kirchnerismo, pero finalmente, no sé, a los políticos que tenemos hoy, si solo les importa el puesto, el cargo, que los hijos sigan laburando en esto y el curro, digo, entonces si cagan en todos los argentinos, ¿en quién confiamos? No tenemos salida. ¿Vos qué edad tenés, Milei? 52. Yo tengo 51. La gente de nuestra generación va a tener esta gran oportunidad. Está bien. O ninguna. Bueno, yo quiero vivir para ver, aunque sean 20 o 30 años, si no me muero antes, en qué quedó la Argentina. Te lo planteo así. Estamos todos peleados con suponete todos. lo siguiente, vamos a hacerlo bien extremo y desagradable. Sí. Supongamos que ganara el Frente de Chorros. Otra vez. Decime cuántos radichetongos o cuántos de la coalición cívica se quedan sin carguito. O palomitas de Juntos por el... o de las palomitas del PRO. Cero. Te hago el escenario al revés. Ahora gana Juntos por el Cargo. Decime cuántos de la Camporonga se quedan sin laburo. Ninguno. Ninguno. Son socios.
Ahora, ¿me son podés socios. explicar? ¿Me comprendés? Que lo único que hacen es espantar a la gente con el miedo al kirchnerismo, con el miedo al cuco. A ver, digamos, ¿quién te crees que le sacó las leyes al Frente de Chorro? ¿Quién le aprobó? Digamos, este señor apretó a sus legisladores ¿los viste? para que... Para. A ver, votaron directamente. El presupuesto del último año, o sea, el último presupuesto que se votó, tuvo 202 votos. Mirá que los kirchneristas no tienen los 129 votos para aprobar, ¿eh? ¿Sabés quién le puso los votos? Por ejemplo, el partido de este señor, los radichetongos. Es decir, los radichetongos, claro, digo, o sea, son, digamos... Me los imagino tipo Betonga con pezoneras a No, bueno, pero son los campeones del tongo. Entonces, básicamente, ¿quién le puso los votos? Este señor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitaba los recursos para el año electoral. Es decir, la complicidad la obtuvo ¿de quién? De este señor, del que maneja la ciudad autónoma de Buenos Aires como un maxi kiosco, ¿sí? Dale. Es decir, ¿y sabés cuántos votamos en contra? Porque ese fue además el presupuesto más votado en los últimos 20 años. ¿Sabés cuántos votamos? 22 que somos parte del rebaño de pelotudos. A vos te dicen que no votás nada, que te rajás antes. ¿Qué le ¿Sabés dices a cuántas toda esa sesiones gente? hubo? No. Bueno, porque según los mentirosos de Juntos por el Cargo, que se dedican a sembrar mentiras, porque vos pusiste a un periodista que, digamos, o sea, recibe pauta, pero también recibe... ¿Hay periodistas que reciben pauta? Y también recibe de la caja amarilla. Ah. ¿Sí? Digo, uno que quebró, ¿Algún periodista recibe sobres? Lo salvó un empresario y ahora vive, digamos, como sigue teniendo un negocio inviable, ¿sí? Entonces ahora, digamos, vive de la pauta. Ahora, pero lo que quiero que entiendas... Quiero ir a la encuesta de Jacobe, que me parece muy interesante. ¿Sabés qué? Yo voté en contra de ese presupuesto. Yo voté en contra. Digamos, ¿sabés qué? Votaron 30.000 millones de dólares de déficit, que se llama deuda, o sea, más impuestos futuros, ¿sí? O financiación con emisión monetaria, que es impuesto inflacionario, ¿me comprendés? Y además votaron impuestos explícitos. Es decir, ¿y quién se los aprobó? Se los aprobaron, ¿sí? Los de Juntos por el Cargo. No solo eso, cuando le avalaron el acuerdo con el fondo, para no tener que aprobar una suba de impuestos explícita, aprobaron el financiamiento. Es decir, una mentira, porque el financiamiento del otro lado tiene un presupuesto. Pero, ¿me entendés? Tenías los campeones del parasitismo como el señor Mario Negri haciendo grandes discursos. Hoy estás tirando raichetongo, parasitismo. No, pero ese tipo nunca laburó en su vida, siempre fue político. La gente dice, pero le pega a los radicales, pero no le pega a los kirchneristas. Bueno, le pegaste a Massa. Bueno, te digo para tirarte un poco. A ver, le digo frente de chorros. Sí, tenés dale. razón. Digo, le estoy pegando diciéndole que les va a estallar algo peor, que es la peor crisis de la historia. Digo, ¿de qué le estoy diciendo? Que dibujaron los números fiscales. Te acabo de decir que destrozaron el Banco Nación. Te acabo de decir que reventaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No me alcanza. Acabo de decir No me que hicieron mierda a los bancos. ¿Me entendés? Para frenar una corrida donde este señor, Massa, con su compadre, Larreta, se pusieron de acuerdo sus equipos, ¿sí? Para que no se le escape el dólar. Porque el argumento es, ojo, que si el dólar se baja y esto se va al carajo, gana Milei. Ah, mirá, es decir, para eso sí se pueden poner de acuerdo. Abajo son socios. No sea cosa que cuando revises las únicas medidas que está mandando de ajuste el señor Mano de Tijera, ¿sí? Ya me sacaste la de rebaño de pelotudo, Mano de Tijera. Campeón del humo, ¿sí? El campeón de humo, no sea cosa que haya pasado cosas que favorezca al sector, a un sector de la economía. ¿Hablas de los bonos? No, estoy hablando de otro, de un sector que genera energía. Y no sea cosa que eso beneficie a un amigo de su compadre. No sé de qué me hablas. Bueno, ¿me entendés? O sea, ya no estoy en ese. A ver, eso, digamos, o sea, América, porque eso también fue interesante. Me dijeron, ay, vos sos un conspiranoico. Y después... Un poco, pero... Sí, mira. Para, pero que me tire el placa, está buena el placa. Porque después salieron y compraron 1000 palos verdes y sucede que en las semanas anteriores esos bonos subieron un montón. ¿Y quién tenía la información? ¿Quién?
No sé. Nadie que lo cuenta. Que le pregunte. Digo, porque hay gente que ganó Sí, claro. 20, 25% en Preguntale a un periodo de Chávez y a tiempo Kirchner. muy cortito, Total. ¿sí? Y Una cuando vos fortuna. mirás, el volumen de operaciones del mercado se multiplicó por 10 veces. Vamos, ahí si no había inside trading, dale. Olvídate.